Capítulo 1. El cielo sobre Calca se extendía despejado, teñido de un azul profundo que presagiaba la llegada de la noche. El sol, en su lento descenso, bañaba las montañas con un resplandor dorado. Las sombras de la tarde se alargaban, estirándose sobre los campos y las casas como si intentaran abrazar la tierra antes de que el manto de la oscuridad lo cubriera todo. Unei caminaba por la alameda norte, con sus pasos en silencio, escuchando el crujir de las hojas secas bajo sus pies. El aire estaba cargado con el olor a tierra húmeda y el eco lejano de risas infantiles. A lo lejos, los últimos niños jugaban despreocupados cerca de Kumurumi, la piedra gigante que marcaba el final del camino. Desde lo alto, la piedra parecía observarlos, inmóvil y eterna, como si guardara los secretos de generaciones pasadas. A pesar de ser un lugar de juegos durante el día, Unei siempre había sentido algo diferente cuando estaba cerca de Kumurumi. Había algo en el viento que rodeaba la piedra, algo que susurraba su nombre, algo que lo atraía. No era miedo lo que sentía, sino una extraña fascinación que no podía explicar. A menudo, se quedaba más tiempo del necesario, observando las formas irregulares de la roca, las grietas que parecían dibujar runas antiguas y los misteriosos grabados que aparecían de forma casi invisible en su superficie. Hoy es la última vez, se había dicho a sí mismo aquella tarde. Quilla, su hermana, lo había advertido: ya es tarde, hermano, deberías volver a casa antes de que oscurezca. Pero Unei ignoró el consejo. Algo lo empujaba a quedarse, una fuerza invisible que lo amarraba a Kumurumi. Se detuvo a unos pasos de la roca. El sol ya casi había desaparecido detrás de las montañas, y la temperatura descendía rápidamente. Alzó la vista y miró hacia la cima de Kumurumi. Desde allí, el pueblo parecía un lugar lejano, casi ajeno al mundo. Fue entonces cuando lo escuchó, un leve susurro, apenas perceptible, que no venía del viento ni de los árboles. Un susurro que parecía surgir desde dentro de la piedra misma. Unei, murmuró la voz. El joven dio un paso hacia atrás, sorprendido. Miró a su alrededor, pero no había nadie cerca. Los niños ya habían desaparecido, y la calle estaba completamente vacía. La luz del día se desvanecía rápidamente, dejando tras de sí un cielo teñido de un violeta profundo. El susurro volvió, esta vez más claro, más insistente. Unei, ven. Su corazón latía con fuerza, pero no era el miedo lo que lo hacía acelerar, sino la curiosidad. Unei había crecido escuchando las historias de su abuela sobre Kumurumi y los duendes que, según ella, aparecían al caer la noche. A pesar de lo que decían los mayores, él nunca había visto ni oído nada extraño en todo el tiempo que había pasado jugando cerca de la roca. Hasta ahora. Decidió acercarse más. La piedra parecía más alta de lo normal bajo la luz menguante, y las grietas en su superficie parecían palpitar, como si estuvieran vivas. Tocó la fría superficie de Kumurumi con la palma de su mano, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. El susurro se hizo más fuerte, más claro, como si algo dentro de la piedra intentara comunicarse con él. Unei. El joven retiró la mano de golpe y dio un paso atrás. Miró alrededor, pero la calle seguía vacía. El cielo ahora estaba completamente oscuro, y la primera estrella comenzaba a brillar en lo alto. Fue en ese momento cuando vio una figura moverse a su izquierda, una pequeña sombra que parecía deslizarse rápidamente entre las rocas. ¿Quién anda ahí?, preguntó Unei, con la voz apenas contenida. No hubo respuesta, solo un silencio profundo que parecía absorber cada sonido. Volvió a ver la sombra, más cerca esta vez. Era pequeña, del tamaño de un niño, pero su movimiento era ágil y veloz. Se escondió tras una roca cercana, y el corazón de Unei latió con fuerza. De repente, una risa suave y traviesa resonó en el aire. Una risa que no pertenecía a ningún ser humano. Era la risa de algo antiguo, algo que había estado ahí mucho antes de que él naciera, mucho antes de que el pueblo de Calca existiera. Unei, dijo la voz, más cercana ahora. El joven se quedó paralizado. Algo dentro de él le decía que debía correr, pero sus piernas no respondían. Quería gritar, pero su voz se había quedado atrapada en su garganta. La risa continuó, y poco a poco, Unei sintió que la piedra bajo sus pies comenzaba a vibrar. Kumurumi no era solo una roca. De repente, la superficie de la piedra comenzó a brillar débilmente, como si en su interior hubiera algo vivo.
Las grietas se iluminaron, dibujando patrones y símbolos que Unei nunca había visto antes. El aire a su alrededor cambió, y el susurro se volvió un murmullo constante, una especie de canto antiguo que vibraba en lo profundo de su mente. Con un esfuerzo sobrehumano, Unei logró dar un paso hacia atrás, pero sus ojos no podían apartarse de la piedra. Entonces, sin previo aviso, una pequeña figura emergió de las sombras. Era un duende, con ojos brillantes y una sonrisa astuta en su rostro. Llevaba un gorro puntiagudo y su piel parecía estar hecha de la misma roca que Kumurumi. «Por fin te has atrevido a escuchar», dijo el duende, con una voz que resonaba como el eco en las montañas. «Bienvenido, Unei. El tiempo ha llegado». Unei tragó saliva, sin saber qué responder. Todo lo que había escuchado en las leyendas estaba sucediendo frente a sus ojos, y aunque había soñado con este momento, no podía evitar sentir el peso de algo mucho más grande de lo que había imaginado. «¿Qué es esto?», murmuró. El duende lo miró con una mezcla de diversión y seriedad. «Kumurumi te ha llamado», dijo. «Lo que está dentro ha despertado. Y ahora, tú debes decidir si nos ayudarás, o si dejarás que el caos lo consuma todo».